Gloria a Dios, aleluya. Así como estamos de pie, pues vamos a entrarle. Le pido ahora a mi tocayo que venga. La primera vez que va a sacar esto. Vamos, Rubén. Sí. Speaker out loud. Aleluya. Pray for me. Yes. Just one little paper. Let's see. Just one, boy. Azul. Título Bautismo. Sí. Señor está hablando. El Espíritu está hablando. Hay más de 250 predicaciones. There's more than 250 preachings in the Y day. sacó esta. And you got this one. Pray for me. Okay. God, I just pray that your word is spoken here today through this pastor. We love our families here. We love this church. Bless today's word and just let it be your word. And I pray that everyone here knows you, loves you, and has a relationship with you. Amen. Palmas al rey, hermanos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Ya más claro, no cante el gallo. Habla la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 10 y ese verso es muy hermoso donde todos en Moisés fueron bautizados. Santo, aleluya. ¿Listos? Espérenme porque yo todo lo encuentro. Hijo, qué bonito. Cómo me gusta cuando Dios habla de esa manera, de veras. Porque a veces cuando uno escoge los mensajes y no, pero lo está diciendo por mí, y lo está diciendo por mí. A ver, el intérprete. El intérprete está dormido. Intérprete. ¿Cuál es el lugar, intérprete? Vamos a ir en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Se vaya llenita, si quieren, si se ven con una alabanza con la entona. Dice así la palabra del Señor, todos levanten su voz y dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía y la roca no era, es Cristo, aleluya. It says, moreover, brethren, I do not want to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses, into the cloud of the sea, all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Yes, Lord. Aleluya, y así los salmistas alaben al Señor y nosotros nos vamos a apoyar en el nombre del Señor. Alaben al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
asiento, ya oramos, ya dimos la escritura, ahora vamos a abrir nuestro corazón. A ver, Gastón, que me duerma, Gastón. Gastón no viene de allá de Midland, allá anda en Midland, entonces aquí encuentro allá por Jason still isn't back from Midland. Amén. Lo hermoso de esta maletita, The beautiful thing of this little bag, que cuando la sacan y confirma el mensaje, that when you take it out and it confirms the message, eso a mí me da más libertad para predicar. that gives me more liberty to preach. Porque si yo anduviera tras de Rubén, Because if I was after Reuben, sea mi tocayo, como le digo yo soy Rubén, and I'm also Reuben, we have the same name, entonces yo sacaría la enseñanza y yo diría a él, no, pero lo está diciendo por mí para que yo me bautice. then if I would have taken it out myself, then he would have said, well, he chose that message for me specifically. Hoy en la mañana metí 48 predicaciones más. This morning, I put 48 more messages in that bag. Hoy en la mañana. This morning. Esa bolsita ya tiene más de 300 predicaciones. That bag has more than 300 preachings. ¿De dónde tanto mensaje? Where did so many messages come from? Me dijo un hermano de California que nos conocimos desde que yo me bauticé. A brother from California told me a long time ago, Dijo, veo que sacas el mensaje de una bolsita nomás. he said, I see that you take messages out of that little bag, Y sacas un pequeño papelito nomás. and you only take out a little paper. Y pues, ¿cómo le haces? He said, well, how do you do it? Hermano Alberto, pero nosotros no hacemos nada, ¿verdad, Alberto? Brother Alberto, we don't do anything, do we? Alberto se mortificaba antes y decía, bueno, se mortificaba, me refiero, apunte y saque y de repente. And Brother Alberto said that he couldn't get messages out, but then suddenly, Dije de repente. but I said suddenly, Viene la palabra y nos impacta y nos dice, no te preocupes de qué vas a hablar. the word says, do not worry what you will say. Sí, yo te voy a poner palabra de sabiduría que desciende de lo alto. He said, yes, I will give you word of wisdom that comes from the heavens. Y esa palabra yo te la voy a dar, no te preocupes. And that word I'm going to give you, do not worry. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo, And in this occasion, the Apostle Paul, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, nos proyecta en 1 de Corintios capítulo 10 it projects in 1 Corinthians chapter 10, y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignores. and it says, moreover, brethren, I do not want you to be unaware. La segunda palabra que sale de ese verso The second word that comes out of this verse es ignorancia. is ignorance. Dios no quiere que seamos ignorantes, God doesn't want us to be ignorant. porque no quiero, hermanos, que ignores. Because it says, brethren, I don't want you to be unaware. Por eso la escritura viene a nuestra vida para hablarnos. That's why Scripture comes to our life to speak to us. Cristo Jesús, por medio de su palabra, nos está hablando. Christ in His Word is speaking to us. No que yo quiera tomar el lugar de Dios, no. Not that I don't want to take God's place, no. Pero la Biblia me enseña que yo soy sus labios en la tierra. Uy, Señor. But the Word says that we are His lips on the land, Que yo soy sus manos en la tierra. and that we are His hands in the land. Que mis pies, That my mis pies también son los pies del Señor en la tierra. Are the legs of the Lord on the earth. Y me ha dado una orden. And it has been an honor. Ve por todo el mundo y predica a toda criatura. It says, go out into the world and preach to every creature, Para que en el nombre de Jesucristo so that in the name of Jesus Christ, reciban el perdón de sus pecados. they can receive forgiveness for their sin. Empezando desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. From Jerusalem, from Judea to the ends of the earth. Y lo más impactante que me deja a mí impactado And the thing that leaves me most impacted. Mucha gente dice, es que en el Antiguo Testamento no viene el bautismo. They say that in the Old Testament there is no baptisms. Pero ¿qué acabamos de leer? But what did we just read? No viene el bautismo así como nosotros lo hacemos, como lo hizo
Juan el Bautista, no. There wasn't baptisms like we see now, or even like how John the Baptist did. Pero qué tremendo cuando se abrieron las dos paredes del mar, se abrieron. But how beautiful when the Lo crees, hermano. when the sea split into two. Me imagino que les cayeron rocío, hasta sabrosos sintieron el rocío del agua que les caía. I imagine that they felt even the mist of the water falling on them when Y they lo que walked me da through the sea. risa es que también los animales y los burros y los perros que llevaban y todos también fueron bautizados. And what makes me laugh is that even their livestock was baptized. Pero no quiere decir que los animales necesitan bautizarse, no se vaya a confundir, Padre Cristo. But I'm not saying that animals need to be baptized. Don't be confused. Porque la Biblia dice que el espíritu del animal cuando muere y derrama su sangre en la tierra, allí se perdió. Because the Bible says that when an animal spills its blood on the land, that's as far as it goes. Y en los humanos es diferente. But for humans, it's different. Cuerpo, alma y espíritu. Body, soul, and spirit. El cuerpo regresa a la tierra. The body returns to the land. El espíritu regresa a Dios que lo dio. And the Holy Spirit returns to God who gave it. Y el alma que pecare, esa morirá. And the soul that sins will die. Los humanos tenemos que dar cuentas. We need to pay for our actions. Y en esta ocasión, mi tocayo Rubén And in this occasion, Reuben sacó la enseñanza. took out the message. Bautismo. Baptism. Y no dice bautismo, no dice bautismos, no tiene ese. And then it says baptism, not baptisms. Amén. Singular. Alberto. Bautismo. Baptism. Singular. Singular. No está hablando en plural aquí. It's not plural here. Dios sabía que en este día Rubén iba a sacar la enseñanza del bautismo. God knew that this evening Reuben was going to take up the message that said baptism. Porque la palabra del Señor dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Because the Bible says that we were chosen before the foundation of the earth. ¿Cómo es posible esa locura de Cristo? ¿Cómo es posible eso? How is that craziness possible? En las Sagradas Escrituras nadie se escapa. In the scripture, nobody escapes. Nadie va a tener razón de decir, no, es que a mí no me corresponde. No one can say, well, this doesn't correspond to me. Fíjese, a mí no me corresponde. To say, this doesn't apply to me, Por eso, correspond to me. porque no quiero, hermanos, que ignores. Aleluya. It says, brother, I don't want you to be unaware, verse 1. Con esta enseñanza, nuestro hermano Rubén ya deja de ser ignorante. With this teaching, our brother Reuben, he's going to stop being unaware. No es que no sabía él del bautismo, sí sabía. It's not that he didn't know about baptism. Yes, he did. Pero con este llamado, But with this calling, quizás sea el último llamado. maybe it's the last calling. Paz, Amén. paz. Peace. Muchos no tienen una segunda oportunidad. Many don't have a second opportunity. Hace muchos años venía aquí a la ciudad de Lobo un predicador llamado Carlos Cenicero, Many years ago, a man named Carlos, a preacher, came to Lubbock. muy amigo de mi hijo Ginny y de Manny. He was a great friend of Ginny and Manny. Y se acercó un loco, él andaba predicando en la calle. And he was preaching in the street. Y se acercó un hombre bien marihuano, bien loco, y le dijo, oye, predicador, ¿qué tan lejos está la muerte de mi vida? And this man, he was drunk. He said, preacher, how far is death for me? No está lejos. How far away is death? And he said, it's not far. Y si mal me equivoco, And if I don't get this wrong, a una cuadra chocó y perdió la vida. 1 block later, they crashed and he died. ¿Qué tan lejos estará la muerte de nuestra vida? How far away is death for us? Cristo Jesús dice claramente que Dios, no queriendo que nadie perezca, Christ Jesus said clearly, not wanting anybody to perish, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. but for all of us to come to repentance. Dios no se conforma con que usted sea bueno. God isn't talking about you just being a good person. Dios no se conforma con que usted no tome y no fume y que se porta bien. No se conforma con eso. God isn't just talking about how you don't drink and don't smoke and you act good.
En San Juan, en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante, usted lo sabe de memoria ese texto. In John 3, we're going to say the scripture. Se encuentra en el Nuevo Testamento cuando Nicodemo se acercó a Jesucristo y le preguntó algo muy especial. In the New Testament, when Nicodemus came to Christ and asked him a special question, ¿Qué debo de hacer para ser salvo, Jesús? ¿Qué debo de hacer? he said, what do we have to do to be saved? What do I have to do to be saved? ¿Sabe lo que sigue? Do you know what's next? Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. It says, if you are not born again of water and spirit, you cannot enter the heavens. Pero de aquella iglesia me dijeron que nomás levantara la mano. But that other church said, all I had to do was raise my hand. En aquella iglesia nomás me dijeron que repitiera Romanos 10:9. And that church, they just wanted me to repeat Romans 10:9. ¿Qué dice Romanos 10:9? What does Romans 10:9 say? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo si crees. That if you confess and believe in your heart that the Lord died for your sins, then you will be saved. Pero si usted le pone atención, But if you pay attention, ¿cuál está primero? what is first? ¿El libro de Romanos o el libro de los Hechos? ¿Cuál está primero? The book of Romans or the book of Acts? Está el libro de los Hechos primero. The book of Acts is Y first. luego sigue el libro de los Romanos. And then the book of Romans is Si next. usted lee cuidadosamente la Biblia, If you pay attention to the Bible, en el día del Pentecostés, en el capítulo 2, and the day of Pentecost, dice que ahí estaban reunidos cretenses, árabes, judíos, romanos. Ahí estaban los hermanos que vivían en Roma. it says that there was a lot of people in this one place, Romans and Jews and other people. Y si mal me equivoco, estaban 16 pueblos ahí juntos. And if I'm not wrong, there were 16 cities in that place. De Éfeso, de árabes, había de varias ciudades. There was a lot of people from different places. ¿Por qué se juntaron ahí? Why did they all come to this Porque era el place? día del Pentecostés. Because it was the day of Pentecost. Es como ahora que vienen las ferias. Ya para la semana que entra vienen las ferias. Padre Cristo. It's like today how we have the fair. Allá en Jerusalén, esa fiesta se celebraba. In Jerusalem, that celebration was celebrated. Y en ese día Cristo Jesús la escogió. And in that day, Christ Jesus chose it. ¿Y para qué la escogió? And why did he choose it? Para derramar de su Espíritu Santo. So that he could shed his Holy Spirit. Y dice así, de esta manera, lo voy a leer. And it says like this, in this way. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, dice así. Acts chapter 2, verses 1, we're going to read it. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Señor Jesús, verso 4. Verse 4. Y fueron, ¿y fueron qué? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablara a la gente. It says that they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Moraban entonces en Jerusalén, estaban los de Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. And it says there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Le puse atención, ¿cuántas había? Naciones, había gente de varias naciones. It says Verso from 6. every nation under Y heaven. hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused because everyone heard them speak in his own language. En el verso 7 estaban asustados, dice así, estaban atónitos quiere decir asustados y maravillados, diciendo, mirad,
¿No son estos Galileos todos estos que hablan? And it says, then they were all amazed and marveled, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? And how is it that we hear each of our own language in which we were born? Pongan atención ahí, ese es el punto que quería llegar. Pay attention here, this is where I wanted to get. Ahí había partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto, en las regiones de África, hasta de África estaban ahí, más allá del Cirene, romanos, repítalo conmigo, romanos. Ahí estaban los hermanos esos. And it says Parthians and Medes and Elamites and those dwelling in Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya, adjoining Syria, visitors from Rome, both Jews and proselytes. Estaban los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban asustados, estaban perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose diciendo, están llenos de mosto, están borrachos. Pedro poniéndose de pie, entonces Pedro poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, esto les sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, pues que son las 9 de la mañana, la hora tercia. And it says, so they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of new wine. But Peter, standing up with the 11, raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. For these are not drunk as you suppose, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what was spoken by the prophet Joel. Ahora vamos allá a Romanos capítulo 10, verso 9. Romans 10:9. Pero que quede claro, el libro de los Hechos es primero. But let me be clear that the book of Acts is first. Y en el libro de los Hechos ya estos hermanos ya estaban bautizados, los de la iglesia de Roma. And in this book of Acts, these men were already baptized. Cuando Pablo escribe las cartas, las manda a las iglesias. When Paul writes his letters, he sends them to the church. Él dice, te pido que le leas estas cartas a todos los hermanos. And he says, I ask that you read these cards, these letters to all the brethren. Estos hermanos de Roma These brethren of Rome, se hicieron hermanos en el día del Pentecostés. they were made brothers in the day of Pentecost. Ahí estaban todos juntos. They were all together here. Estaba también María la Virgen, ahí estaba también en el grupo. And all these other people were there as well. En el verso 16 del capítulo 2 dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuál verso? 2, 16 y 17. Okay, he said, but this is what was spoken of the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all the flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Le damos la vuelta enseguida hasta el verso 38 para culminar este capítulo. And let's go to verse 38 En el verso 37 dice así. or 37. Al oír esto se compugieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? And it says, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Repita conmigo, hermano tocayo, Rubén, ¿qué haremos? Repeat after me. Rubén, diga lo que dice. Los apóstoles le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos? And the apostles said to Peter, what shall we do? Yo cuestiono a Rubén Treviño, ¿qué And haremos? ¿Qué debemos de hacer?
And I questioned Ruben Trevino, what shall we do? Verso 38. Verse 38 of Acts chapter 2. Y Pedro les contesta y les dice, arrepentido y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And it says, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. And it says, well, the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. And it says, with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Así que los que recibieron, Then those who gladly received, si Rubén lo recibe, if Reuben receives this, los que recibieron, then those who gladly receive his word. así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados So all who gladly received his word were baptized. y se añadieron en aquel día como 3,000 personas And that day about 3,000 souls were added to them. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Y sobrevino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Verso 44, miren, Verse 44. todos los que habían creído, Now all who believed, repita conmigo, creído, now all who believed, ¿es suficiente nomás creer? is it sufficient just to believe? Después de que usted leyó todo este capítulo completo, After you just read the rest of this chapter, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el pavor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. and it says, now all who believed were together and had their things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Vamos ahí al Hechos, Let us go to Acts el capítulo 16, chapter 16. y este es el otro texto que sacan los hermanos de otra iglesia And this is another popular scripture said in other churches para eliminar el bautismo. to eliminate baptism. Este es el bautismo del carcelero, usted lo sabe. This is the baptism of Del Lydia. carcelero. Vamos a leer desde el verso 27. Let us read in verse 17. Despertando el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado, habían huido. Verso 27, capítulo 16, verso 27. Acts 16, verse 26. And the keeper, verse 27, and the keeper of the prison, awakening from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoner had fled, drew his sword and was about to kill himself. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún daño, pues aquí estamos todos aquí. But Paul called out with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Entonces pidiendo luz, se precipitó So he called for a light and ran in. dentro de
y temblando, y se postró a los pies de Pablo y Silas. and fell down trembling before Paul and Silas. Verso 30. Verse 30 of Y Acts sacándoles 16. les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Acts 16 verse 30 says, and he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Repita conmigo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Repeat with me, what must I do to be saved? Y las otras iglesias nomás le leen el verso 31. And the other churches mainly just read verse 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And it says, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Y nomás le hacen leer eso y ya no le leen más abajito, ya no. And they just read that and they don't read the rest. Repítalo conmigo, el 31. Repeat verse 31 with me. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, con todos, no nomás él. And it says, so they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and took all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes. And immediately he and all his family were baptized. ¿Lo entendió? Que nomás le leen ese pedacito. Did you understand that they only read verse 31? Y están tirando todos los bautismos que vienen en la Biblia. And they're throwing away all the baptisms that come in the Bible. El primer bautismo que leímos ahorita, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 en adelante, dice que fueron como 3,000 bautismos. And it said earlier that there was about 3,000 baptisms. En el capítulo 4 dice que como 5,000 bautismos. And in chapter 4 it said there was about 5,000 baptisms. Ahí están casi 8,000 bautismos en el nombre de Jesucristo. So there was about 8,000 baptisms in the name of Jesus Christ. Y en ese grupo de esos 3,000 personas And in that group of 3,000 people, iban los hermanos de Roma. the brothers of Rome were there. Romanos capítulo 10, verso 9. Romans chapter 10 verse 9. Este verso también, nomás le leen un pedacito para quitar todos los bautismos. This verse also, they only read a piece so that you don't have to get baptized. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ya con eso. It says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. And they stop there. Una vez más. One more time. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya ves, confesaste con tu boca, ya eres salvo. It says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Le agarró. And they stopped there. ¿En dónde los hermanos de Roma aprendieron eso? And where did the brothers of Rome learn this? Este grupo de la iglesia de Roma, cuando recibieron la carta a los romanos, This group of Romans, when they received the card, es porque ya eran hermanos, paz de Cristo. it was because they were brothers. Ellos sabían perfectamente el método completo. And they knew perfectly what to do. Hechos 4:12, ¿qué dice? Acts 4:2, what does it say? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice nombre. It says that there is no other man under no other name under the heavens which we can be saved from. Primera de Corintios capítulo 10, en el que nos quedamos. Vamos ahí. 1 Corinthians 10. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. It says,
Verso 1, 10:1, primera escritura. In chapter 1 Corinthians 10:1, moreover, brethren, I do not want to be unaware that all of our fathers were under the cloud, all passed through the sea, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Verse 2 again, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. All ate the same spiritual food. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ahí le voy a eliminar, era Cristo. No era. And all Es drank Cristo. the same spiritual drink, for they drank Dije, of the es Cristo. spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Porque Él es por siempre. Because He is eternal. Él es eterno. He is eternal. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. The heavens and earth will pass, but my word will not pass. Vamos a Pedro, capítulo 3. Let's go to Peter chapter 3. Rapidito, no estaban aquí en el menú, hermanos, pero vamos a sacarlo aquí. Primera de Pedro 3:16, ¿qué dice? 1 Peter 3:16, what does it say? Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of God. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. 1 Peter chapter 3, verse 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. It says, for Christ also suffered once for sins, for the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Eso ya estaban muertos, hermano. Those were already dead. Verso 20. Verse 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. And it says, by whom also He went and preached to the spirits in prison, who formerly were disobedient, when once the divine longsuffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 souls, were saved through water. Le saqué esta escritura, hermanos, I took out this scripture porque el verso 21, los pastores de otras denominaciones usan este texto para quitar todos los bautismos que existen en la Biblia. because I've heard other pastors use verse 21 to take away all the other baptisms in the Bible. Ahora póngale atención en donde tuercen el texto. Póngale atención. So pay attention to where they twist the text. Dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. It says, there is also an antitype which now saves us, baptism. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Vamos a pararnos. Let us stop there. El bautismo, repítalo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos tiene que N-O-S. Ellos le quitan la S. It says baptism, not the removal of the filth of flesh, but the answer of a good conscience toward God. El quitarle la S diría no salva. Pongan atención, si le quita la S diría no salva y tendrían razón. And it says that it would say that there is no salvation. Si le quita la S, pero ¿qué dice? Estamos en el verso 21. Pero quitarle ese de cuál palabra? Ahí mismo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. It says there is also an antitype which now saves us, baptism. ¿Tiene ese tu Biblia?
El bautismo que corresponde ahora nos salva. Es- Nos. It says there was also an antitype which now saves us. Esa S es muy importante. That S is very important. Nos salvamos. It says which now saves us. No dice no. It doesn't say no. Dice nos salva. It says which now saves us. Naturalmente, no quitando las inmundicias de la carne. And it says not the removal of the filth of the flesh. Porque mientras que estamos vivos, estamos peligrando con el pecado. Because while we are alive, we are fighting with the flesh. Por eso ahí mismo dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. But the answer of a good conscience toward God. Repita conmigo, una buena conciencia. Repeat with me, a good conscience. Ahora que estamos en Cristo, Now that we are in Christ, Dios nos despertó la conciencia. Ay, Señor Jesús. God awakened our conscience. Lo que yo antes creía que estaba bien, ahora me reprende y me dice, hey, párate. What I used to think was good now tells me stop. Ahora tengo una buena conciencia, gracias a Dios. Now I have a good conscience thanks to God. Y cuando la conciencia me reprende, And when conscience condemns me, me va a decir, no hagas eso. or it corrects me, it's going to say, don't do that. Vas a hacer algo incorrecto, algo que no está bien. You're going to do something that isn't good, something not good. El Espíritu nos va a reprender. And the Spirit is going to correct us. ¿Por qué nos va a reprender? And why is it going to correct Porque us? es incorrecto. Because it's incorrect. Entonces, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. So it says with the answer of a good conscience toward God. Entonces el bautismo que corresponde ahora nos, N-O-S, no se le olvide, nos salva. And it says now it will, which now saves us. Del bautismo en adelante la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. From when the time you're baptized forward, it says the old things have passed. De aquí en adelante van a ser nuevas. From this point on, they're going to be new things. Y cuando ya está despertada la conciencia, entonces vamos a ser mucho mejores. And when your conscience is now awakened, now we're going to be a lot better. ¿O no, hermanos? Or are we not? Los que tenemos ya la mente despierta, ya en Cristo, Those who have their mind awakened in Christ, no vamos a practicar nada de lo que es incorrecto. we're not going to practice anything that is incorrect. Por eso Cristo Jesús en el verso 18, That's why Christ in verse 28, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. well, it says in verse 18, for Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, but being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit, by whom also he went and preached to the spirits in prison. La misma palabra dice claramente que Dios bajó a las profundidades de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. And it says also that he went and came down and preached to those who were in prison in the times of Noah. Libro de los Hechos, capítulo 19, In the book of Acts, chapter 19, verso 1. verse 1, Pablo andaba por ahí caminando Paul was walking, y andaba con el hermano Apolo and he was with a brother named Apollo en la ciudad de Éfeso. in the city of Ephesus. ¿Y qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, repítalo conmigo, ciertos discípulos, eran discípulos. And it said, and it happened while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. Verso 2. Verse 2. Y les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
So they said to him, have we not so much as heard whether there is a Holy Spirit? Dijo Pablo en el verso 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. And it says, and he said to them, into what then were ye baptized? So they said, into John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ Jesus. Verso 5, cuando oyeron esto, Verse 5, when they heard this, ¿fueron qué? Bautizado. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. they were baptized in the name of the Lord Jesus. ¿Cuál Jesús? What Jesus? Jesús Rodríguez, Jesús Martínez, Jesús Romo, Jesús El Señor Jesús. Muñoz. El Señor Jesús. Jesus Rodriguez, Jesus Martinez, or who? Ellos ya sabían perfectamente lo que había gritado Pedro en el día del Pentecostés. Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. He already knew what we read earlier, saying, repent and be baptized, each and every one of you. Lo que no quiero que ignore de este capítulo What I don't want you to ignore in this chapter es que eran discípulos, is that they were disciples. no eran creyentes. They were not believers. Eran discípulos de Juan el Bautista. They were disciples of John the Baptist. Por eso Juan el Bautista cumplió la profecía que él venía a preparar el camino del Señor. That's why John the Baptist completed the prophecy saying that he would get ready the path of Jesus. El apóstol Juan lo confirma y lo dice en ese capítulo tan hermoso. The Apostle John confirms this. Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Era una preparación. Voice that cries in the desert to prepare the walk and path of Christ. Cuando miraban a Juan que estaba bautizando a la gente de seguro se burlaba de él. When they saw John baptizing people, I'm sure people were laughing at him. Sí, mira, aquel loco los está metiendo en el agua, de seguro me imagino, porque la gente para burlarse es muy buena. Yes, I can imagine them laughing at him who were baptizing people in the water. Y Juan poniéndose en pie de repente miró hacia un lado y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguir. And he said, look, here is the Lamb of Christ who takes away sin. Follow him. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Here is the Lamb of the Lord who takes away the sin of the world. Sí, yo tengo que bajar, yo tengo que menguar, y aquel tiene que subir. Yes, I have to put myself down so that the other may be raised up. Y muchos de los discípulos de Juan lo miraron y lo siguieron. And many of the disciples of John saw him and followed him. Pero después de que fue bautizado, But after he was baptized, ¿usted cree que Jesús necesitaba bautizarse? do you think Jesus needed to be baptized? A ver, levante la mano. ¿Quién cree que Jesús necesitaba bautizarse? Tell me if you believe Jesus needed to be baptized. Hermana Luisenia, ¿usted cree que Jesucristo necesitaba bautizarse para recibir el Espíritu Santo? Do you think he needed to be baptized to receive the Holy Spirit? De la copa que yo tomé la puedes tomar, sí. Of the cup that I drink of, you can have as well. Del bautismo que yo fui bautizado puede ser bautizado. And from the baptized that I was baptized with, you can be baptized. Pero que te sientes a la izquierda y a mi derecha, eso no me corresponde a mí. But for you to sit on my left or my right, that does not apply to me. Eso le corresponde a usted. That does not correspond to ¿Por qué? me. Porque eso se gana con trabajo. It corresponds to you because this is only earned through work. Porque la Biblia claramente dice que hay diferentes coronas. Because the Bible says clearly there are different crowns. Una de las coronas es la corona del pastorado, aleluya. One of the crowns is the crown of the pastoral. 5 coronas se encuentran en la Biblia. There are 5 crowns in the Bible. Pero esas la puede ir a comprar usted. But can you go and buy these? O viene nomás porque sí. Or do they come on their own just Eso because? se gana, aleluya. Those crowns are gained. Y nosotros debemos de trabajar en la viña del Señor. And those crowns are earned and we should work for them. El libro de Mateo dice que los campos ya están blancos. The book of Matthew says that they are already white. Pero obreros faltan.
And in the camps there are many, but the workers there are few. Y aquí está Rubén, And here is Reuben, porque nos faltan obreros. because the workers are few. ¿Qué quiere decir obrero? And we need workers. Trabajadores. And what does a sower mean? It means a worker. Y ella está trabajando sin darse cuenta. And she's working without knowing. Ahorita que andábamos evangelizando ahí en la pulga, ahí en los tiraderos, para que la gente me entienda, donde venden la ropa de segunda. When we were evangelizing at the flea market, Le dije ahí a una señora, porque me dijo que de la Biblia y que su hermana tiene la Biblia y como decir como que no se la presta, le dije, le voy a traer 2 Biblias, se las voy a regalar. and I told her, I'm going to bring you 2 Bibles as a gift. Y Rubén, sin darse cuenta, And Reuben, without even knowing, no, ya las agarré, ya las subí a la troca, te las vamos a regalar. I got them, I have them in my truck, we're going to give them to this lady. Él, sin darse cuenta, ya está evangelizando. Him, without even knowing, is a... El pan que salta para vida eterna. And when you give the word of God, you are giving the bread of life to others. Y esta palabra, ¿por quién va a ser predicada? Por nosotros. And this word, who is going to preach it? We are. Le vuelvo a repetir, nosotros somos los labios de Jesucristo. We are the go and preach. ¿Les faltó algo? Did they lack something? Cuestiona otra vez, ¿les faltó algo? It questions, did they lack something? ¿Te ha faltado algo a ti? Estamos hablando de lo básico, no estamos hablando de riquezas. And we're talking about basic stuff. Are you lacking something? ¿Te has acostado alguna vez sin comer? Have you went to sleep without eating? ¿Has visto a tus hijos que te pidan un taco y que no tengas para darle, como muchas naciones ahorita no tienen para darle de comer a sus hijos y se están muriendo de hambre allá para Israel? Have you children ask you for food and you weren't able to give them something like other nations are suffering in? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Jesus Christ, thank you for your word. Jesús descendiendo a Jerusalén, iba acercándose a la ciudad de Jerusalén. Jesus coming to Jerusalem. Se paró con sus discípulos y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus polluelos y no quisiste? It says, Jerusalem, Jerusalem, how many times did the Lord want to protect you and you did not want the protection? Y no quisiste, dijo. And you did not want it, it says. Si Rubén no se bautiza, If Reuben doesn't get es baptized, porque él no va a querer y se acabó. it's because he didn't want it and that's it. Dios no obliga a nadie. God doesn't obligate anybody. Pero mi obligación como predicador But my obligation as a preacher es enseñarle con las escrituras is to show with the scripture que no es como los otros pastores corruptos que le dicen a la gente: nomás levante la mano y repite estas palabras conmigo. that it isn't like other corrupt pastors who just say, raise your hand and repeat these words. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nomás cree y ya, haz tu ya párale. Believe in the Lord Jesus Christ and you and your house will be saved. Just believe, they say. That's all you got to do. No se te olvide, eso se hizo en el libro de los Romanos. Don't forget that was done in the book of Romans. Y el libro de los Hechos es primero. But the book of Acts is first. Nadie tiene derecho a brincarse el libro de los Hechos, todos los bautismos, brincarse hasta el libro de los Romanos para repetir ese solo texto, para eliminar todos los bautismos. And nobody has the right to jump all the baptisms that were done in the book of Acts and just go straight into Romans. Maldito el hombre que le quite, maldito el hombre que le ponga. It says, cursed is the man who takes away from the word and adds to the word. Yo no quiero recibir la maldición de parte de Dios, yo no me entregué para eso. I don't want to receive curses from the Lord. That's not why I got baptized. Por eso Pablo me reprende por medio del Espíritu Santo y me dice: predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. That's why Paul says to preach in time and outside of time. Repita conmigo: paciencia y doctrina. It says patience and doctrine. Otra vez, paciencia y doctrina. Patience and doctrine. ¿Cuántos años tenemos predicándole a mucha gente nosotros? How many years do we have preaching to people? Y todavía seguimos yendo a la pulga y oramos por la misma persona, y oramos por la misma persona, y llegamos al otro puesto y la misma persona, es la misma persona.
And we talk to the same person and same people and tell them the same thing. ¿Será tiempo que nosotros desparemos? Is it time for us to stop? ¡No! No. Porque esa alma vale todo el oro del mundo. Un alma nomás. Why? Because that soul, that one soul is worth all the gold of the world. ¿Cuántos folletos repartimos ahora? How many cards did we share gift today? 10 o 15 de los que hayamos repartido, pero repartimos. Maybe 10 or 15, but we gave them. Nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo. We are going to complete with our job. Porque nosotros somos obreros de los campos de Jesucristo. Because we are workers of the lands of Jesus Christ. Y como somos obreros, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. And like we are workers, it says the worker is worthy of his salary. Hermano Rafael Zamudio, el Señor ya te pagó. Brother Raphael, the Lord already paid you. Alberto ya no mandó el cheque. Alberto, the Lord already gave you your pay. Y si no quieren el cheque, yo recojo el de ustedes, Padre Cristo. And if you don't want it, then I'll take yours. Es el cheque espiritual, no voy a pensar que el otro cheque, Padre Cristo. And it's a spiritual check. Don't think it's money. Y Dalí, el pastor ya está agarrando hasta los cheques de los hermanos, Padre Cristo. You might say, man, the pastor's already getting the other brother's money. Y gracias a Dios porque tenemos dos congregaciones. And thank you, Jesus, that we have two Los que congregations. me honran con su presencia están sentados aquí a escuchar este mensaje. Those who are here listening to this word in this place. Y este mensaje se está proyectando, yo no sé hasta dónde. But this message is also being shared on the internet. I don't know until where. Cada vez que abro mi página, que meto la predicación del otro domingo, desde Guatemala, dice, hermano, Dios los bendiga, les mandamos un saludo desde Guatemala. Señor Jesús, Dios bendiga a los hermanos de Guatemala. And it says from Guatemala, I've got people saying, brother, God bless you. Los de El Salvador y de los cuatro cabos de la tierra. Those from El Salvador and from all the four corners of the earth. ¿Dónde va a llegar esta predicación? Yo no sé hasta dónde, pero va a llegar. Where is this preaching going to get? I don't know, but it's going to get there. Porque yo creo en la palabra que dice Mateo capítulo 24, que este evangelio será predicado hasta lo último, hasta lo último, hasta lo último de la tierra. Because I believe what it says in Matthew, that this word will be preached into the ends of the earth. ¿Cómo va a llegar hasta lo último de la tierra? And how is it going to get to the ends of the earth? ¿De qué manera? In what way? Antes en el pasado era una locura. In the past, it was crazy to think this. Porque yo lo viví eso. Because I lived that. Decía yo cuando leía ese verso, decía, ir y predicar hasta todo el mundo. No, ¿a dónde? When it says go and preach to the whole world, I would say, well, how? Llegaré a Chihuahua porque yo soy de Chihuahua o a Juárez y aquí alrededor al Paso y hasta ahí, pero todo el mundo. I might go to Chihuahua or El Paso because they're nearby, but how can we preach to the whole world? Pero ahora, But now, ahorita en este instante nos están mirando. right now in this instant, we're being watched. Yo no sé qué alma Dios escogió de allá del tercer mundo. Yo no sé qué alma nos está escuchando y esté reflexionando, esté recapacitando, que no nomás es levantar la mano y decir que ya soy salvo. And I don't know who's listening to this right now, ¿Entendió, hermano? but I know they're listening. Puedo abrir más escrituras, And I can open up more scriptures. pero le toca a usted abrirlas. But now it's your turn to open them. Porque la Biblia dice claramente, Because the Bible says clearly, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que ellas son las que hablan de mí y ellas son las que dan testimonio de mí. because it says that these are the scriptures you chose that speak of me, but ¿Quién they debe de testify of him. escudriñar la escritura? Who's the scripture talking to? Usted y los que nos están viendo. To you and to those who are watching us. Para que usted cuando lo lea diga, aquí dice. So that you, when you read these, it says, here it was what he was talking about. Para terminar, And to finish, ¿no sería más fácil que Pedro se hubiera parado en una piedra ahí alto? Porque no había micrófonos, hermano. would it not have been easier for Peter to stand on top of a rock because there was no microphones back then? A mí ya se me acabó la garganta ahorita.
My throat is, I already have a sore throat right now. Imagínense a Juan el Bautista. Imagine John the Baptist. Y un día me estaba viendo yo de Juan el Bautista, estaba leyendo y le dice, viene del desierto. And one day I was thinking about John the Baptist, how he Y came from luego the dice desert. que comía miel And it says that he ate honey y chapulines. and grasshoppers. Porque en la Biblia dice langostas. Because in the Bible it says, it talks about these bugs. Pero yo me imaginé a los mexicanos una langosta de las que sirven en el restaurante, esas de mar. La langosta. And I imagine these lobsters. Pero pensé y dije, pero ¿de dónde sacó la langosta si viene del desierto? And I would say, well, where did he get this lobster if he came from the desert? Por eso hay que escudriñar la escritura. That's why we have to analyze the scripture. En Israel se le llaman langostas, son los chapulines. Because in Israel, it says that these are grasshoppers. Grasshopper. Esos son. It says that these were grasshoppers. Me imagino a Juan ahí metiéndolos en la miel. Ahora, ¿cuál es el punto que le estoy compartiendo? Now, what is the point that I'm trying to tell you? ¿Para qué sirve la miel? Why do we use honey? Yo la he usado por muchos años. I've used it for many years Hacer gárgaras con la miel para que me suavice la garganta. to use it as a remedy to help my throat when it's sore. Por eso tiene lógica. That's why it makes sense. Ya me imagino a Juan el Bautista con un bozarrón tremendo. I imagine John the Baptist with a large, big voice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él seguir. He said, look, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Follow him. Y de repente, 2 discípulos o 3, ya ni me acuerdo, And then 2 or 3 disciples siguieron a Jesús. followed Jesus. Ahí iban tras de él, me los imagino que iban tras de él. They went behind him, and I imagine them following Porque him. no dice que iban con él, no, iban tras de él, atrás de él. Because it said they didn't go with him, they went behind him, following him. Se paró Jesús y les dijo, And Jesus stopped and said, me sigue, ¿para qué me sigues? and they said, and he said, why are you following me? Dice, las zorras tienen cuevas, las zorras tienen su casita, And it says that foxes have their holes. los conejos también tienen sus madrigueras, sus casitas. And bunnies also have their little burrows. El Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostar su cabeza. The Son of Man doesn't even have a place to lay his head to sleep. Nomás tiene una piedra, es todo lo que tiene como almohada. He just has a rock as a pillow. ¿Qué les estaba diciendo? Si me sigues, yo no te voy a dar nada. What was he saying? If you follow me, I'm not going to give you anything. Les estaba tratando de desanimar con lo material, con las cosas materiales. He was trying to discourage them with materialistic things. Pero no era eso. But it wasn't that. Ellos ya estaban despiertos. They were already awake. Les faltaba nomás ser rebautizados como los rebautizó Pablo en Hechos capítulo 19, los volvió a bautizar. They just needed to be rebaptized, as it says in Acts. ¿Y por qué los volvió a rebautizar Pablo a los hermanos que quedaron vivos del tiempo de Juan el Bautista? And why did Peter rebaptize these people? Los hermanos que quedaron vivos en el tiempo de Juan el Bautista, en ese capítulo dice que fueron otra vez bautizados. Because the ones that were talked about with John the Baptist, they were rebaptized. Y los que murieron, claro que se salvaron, claro que sí, porque ellos no tenían la culpa. And the ones who died before they were rebaptized, they were saved because it wasn't their fault. Y ahí mismo en ese capítulo que leímos, Juan bautizó ciertamente para arrepentimiento. And it says that John baptized for repentance. Mas el que viene, aleluya, But the one who is coming, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. he's going to baptize them with Holy Spirit and fire. Por eso ellos le contestaron a Pablo, ni siquiera sabemos qué es Espíritu Santo, ni siquiera sabemos. That's why they said, Peter, we don't even know what the Holy Spirit is. Y cuando fueron bautizados y les impuso las manos Pablo, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. And when they were baptized again, then they received the Holy Spirit. Los discípulos de Juan podrían haber alegado con Pablo y decirle, no, Pablo, nosotros ya estamos bautizados.
The disciples of John could have retaliated against Paul and said, well, we're already baptized. We already got baptized. ¿Podían o no? Amén. They could Sí. have. Yes, they could have. Porque la Biblia dice, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, una fe, no más uno, Because it says one faith, una fe, un Señor, one God, un bautismo. one baptism, says the Le word. toca a usted sacar el único bautismo que existe en las Escrituras. Y este es el único que existe en las Escrituras en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. And this is the only baptism that is done in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins. Se rompió la enseñanza. The Yeah. teaching is ripped. Ya no vuelve a la bolsita, hermano. Yo no It's not devuelvo returned ni in the una. bag. Ya quisiera acabar mesas que traigo ahí. Y me estaba riendo el domingo And I was laughing on Sunday de mirar que ya están más de 300 predicaciones ahí. to see that there's more than 300 preachings in that Me bag. estaba riendo y dije, se me ve que ya la vida no me va a llegar para acabar estas 300 predicaciones. And I said, maybe I don't even have enough life left to finish all these preachings. Porque predico un domingo sí y un domingo no. Because I preach one Sunday yes and one Sunday no. Podrían siendo 2 predicaciones al mes. So it's 2 preachings a month. 300, ¿cuántas me van a durar? Then there's 300 preachings in here, so I don't know how many I'm going to get to. Aunque hay más de 300. And there's probably more than 300. Con ese espíritu, yo le pido a mi tocayo que pase, por favor. With that spirit, I'm going to ask Ruben to come Come on, forward. Queremos orar por Rubén. We want to pray for him. Vamos a prepararlo con la oración Let us prepare him with prayer para que él pronto haga su decisión. so that he would make his decision quickly. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es de él. Why? Because tomorrow is not his. No porque esté joven diga, no, hay después. No. Not just because he's young, let him say, well, I'll do it later. Porque en la funeraria allá hay cajones para viejitos, para jóvenes y para niños. Because in a funeral, there's coffins for old men, young men, and little children. Pero es un niño, ya se murió. But he's a kid, but he already died. Entonces no hagamos desidia con este regalo que Dios nos ha dado. So let us not take for granted this gift that the Lord has given us. Pase el ministerio, por favor, y vamos a orar por Rubén. And let us pray for Pase, por him. favor. Y vamos a ungirlo con aceite. Véngase, Alberto, por favor. We're going to know him with oil. Aleluya. Aprecio mucho a Rubén, hermanos. I care deeply for Reuben. Él ha llegado a ocupar un lugar en mi familia muy especial. He has taken a place in my family very special. Y él me ha dado un regalo a mí muy especial. And he has given me a very special gift. Para mí, en lo personal, For me, personally. me siento privilegiado de tener un yerno como él. I feel privileged to have a man like this Con todo mi corazón. se lo for digo. my daughter. With all my heart, I say. Son pocos ya los hermanos o las gentes Gracias. que quieran venir a la iglesia. And there's very few who want to come to church. Señor, ponemos en sus manos. Se está poniendo muy difícil la situación. Things are getting real difficult. Que tú los cuides, Señor. Que tú Pero los lo protejas. ponemos Todo en las bien. manos del Señor Todo para que bien. Dios le ponga adentro de su corazón ser bautizado en el nombre de Jesucristo por todos los pecados. So we put him in the hands of God that he would be baptized in the name of Jesus for forgiveness of his sins. Vidas, que tú, Señor, con tu corazón, tú lo uses, Señor. Yo como siervo de Jesucristo Me as a servant of Jesus Christ, oro en el nombre de Jesucristo. I pray in the name of Jesus Christ Señor, y que te ponga en tu corazón that the Lord will be the one who puts it on your heart. una necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. A need to be baptized in the name of Dije en el Jesus. nombre de Jesucristo. I said in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre de se reprenden los demonios. In his name that rebukes En el nombre demons. de Jesucristo se ora para sanidad divina. In the name of Jesus Christ to receive holiness. Porque Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, Because in the book of Colossians it says, y todo lo que hagas, and all that you do, sea de hecho o de palabra, by work or by word, hacerlo en el nombre de Jesucristo. to do it in the name of Jesus Christ. Dando gracias a Dios Padre
por ellos. Gracias. Giving thanks to Jesus Christ for him. Y hágase tu voluntad en el nombre de Jesucristo. And may his will be done. Y que Rubén nos despida y que... perdón. Ginny, por favor, pase a su lugar. El Señor me tocó, hermanos. El Señor tocó mi alma, hermanos. Oren por mí, hermanos, para seguir adelante. Dios lo bendiga, pastor. Amén.